El movimiento no existía y después empezó a existir, y lo ha hecho nacer, como ya sabemos, el Espíritu Santo, que ha actuado de una forma determinada. Colocó a las primeras focolarinas en condiciones tales que aquello que destacó en sus vidas, yo diría de forma única, fue el Evangelio, iluminándoles sus palabras y dándoles el empuje para vivirlas. El efecto, ya lo sabemos, impensable y maravilloso. Por la palabra vivida radicalmente, por la palabra tomada en serio, nació una comunidad que pronto llegó a ser numerosa y se difundió por más de 100 pueblecitos de la región de Trento. Era el movimiento de los focolares. Personas que antes no se conocían se transformaron en una familia. Cristianos que se sentían indiferentes entre sí se fundieron en uno. Por lo tanto, la palabra de Dios realizó este milagro. Pudo hacer este milagro, dar origen a una comunidad visible. Y nos hemos dicho a nosotros mismos, la palabra se sigue viviendo todavía, pero ¿produce los mismos efectos también hoy? Nosotros distribuimos a los nuestros y a muchas otras personas palabras de vida en todo el mundo y en todos los idiomas, alentándoles a vivirlas. Pero ¿estamos seguros de que nace por todas partes como consecuencia, igual que entonces, una comunidad viva de personas? Vivimos la palabra de Dios con tal radicalidad que destruya nuestro yo, anule nuestro egoísmo y nos clave con Cristo en la cruz, de tal forma que ya no seamos nosotros quien vivimos, sino la palabra, que es Él quien viva en nosotros. Y es la palabra la única que puede hacerlo, la que edifica en torno a nosotros la comunidad. ¿O la palabra sirve generalmente y casi exclusivamente como un bálsamo espiritual para nuestras almas, para consolarlas, animarlas, justificar nuestra conciencia, replegándonos así en una espiritualidad individual más bien pobre y lánguida, que después ni siquiera está la espiritualidad? Sabemos que las espiritualidades individuales son complejas, ricas. Además de poner la atención en la palabra de Dios, practican las penitencias, oraciones, ayunos, vigilias. Y nosotros nos conformamos tal vez con ese poco de barniz espiritual que nos puede dar la meditación o el recuerdo de la palabra y nos creemos así justificados. Es por esto que se ha despertado en nosotros el deseo de volver a aquellos tiempos. Eran tiempos en los cuales se puede objetar, además de vivir la palabra de vida, se añadían otros medios eficaces para la formación de una comunidad. La comunicación recíproca y continua de las experiencias de la palabra, que también ahora tenemos que practicar. Existía también la posibilidad de alimentarse continuamente de la luz del nuevo carisma que no solo iluminaba la palabra de Dios, sino que nos hacía vislumbrar indicios sobre nuestro futuro, haciéndonos comprender, por ejemplo, con seguridad, el fin por el que estábamos naciendo, ut omnes unum sin, y sugiriéndonos la clave para actuarlo, Jesús abandonado. Además, asistíamos a la llamada de Dios a jovencitas y jóvenes para consagrarse plenamente a Él, con la posibilidad de vivir unidos y construir así un ejemplo de pequeñas comunidades para las cuales vivir la palabra lo era todo. El mismo ambiente que nos rodeaba subrayaba con los terrores de las guerras el ideal abrazado. Los numerosos necesitados, mutilados, huérfanos, hambrientos, sin techo y sin vestidos, estimulaban a vivir las palabras, especialmente aquellas relacionadas con el amor. Todas estas cosas no faltan tampoco ahora, al contrario, tenemos una obra maravillosa de la cual sacar por las arcas de sus archivos luz y más luz. Tenemos maravillosos estatutos y reglamentos aprobados por la Iglesia como una brújula que nos indica siempre cómo debemos vivir y para qué fin. Tenemos, gracias a Dios, un fluir continuo de vocaciones en la obra con una entrega total.
Tenemos el mundo abierto ante nuestros ojos y sobre todo ante nuestro corazón. Este mundo que ha entrado a través de los medios de comunicación en nuestras casas, que nos grita los dolores de las guerras, de las catástrofes naturales, de las calamidades de todo tipo, a cuyo alivio podemos dedicarnos con el mismo empuje que teníamos en los primeros tiempos para amar a los más probados. Tenemos todo, no nos falta nada. Así, con la palabra vivida y con todos estos dones, también podemos hacer que nazcan continuamente nuevas comunidades en todas las partes del mundo, para el bien de la Iglesia y de la humanidad, para la alegría de María y la gloria de Dios como un fruto de la palabra. Dios quiere los frutos, los efectos. Por esto el grano de trigo muere, para dar fruto. Por eso la palabra debe hacernos morir a nuestro yo, a nuestro modo de pensar, de amar, de querer, para asumir el de Cristo, que sabe cómo crear una comunidad. Hay personas en nuestro movimiento que viven más en el interior del mismo y por lo tanto tienen menos contacto con el mundo exterior. Para ellos, crear la comunidad con la palabra significa, sobre todo, recrear continuamente esa porción de movimiento en la que viven, haciendo subir el termómetro de la caridad, asegurándose de que Jesús esté siempre presente por doquier, poniéndose por debajo de todos, al servicio de todos, para elevar más a todos hacia Dios. Pero la mayoría está en contacto con todo tipo de personas. Para ellos, crear la comunidad es aprovechar toda ocasión. Teléfono, encuentros, correspondencia, actos de amor concretos, congresos, etc., para establecer relaciones, estrechar amistades y cultivar los corazones. Solo de esta forma, nosotros somos nosotros mismos. El movimiento es el que tiene que ser. Solo así, nuestra espiritualidad es como el Espíritu la quiere, vivida juntos, comunitaria, colectiva. Por tanto, nuestro propósito para el próximo mes será este: crear y recrear a nuestro alrededor, de todas las formas posibles y aprovechando todas las gracias que nos ofrece el Espíritu a través del movimiento, comunidades de hermanos, para alabar y exaltar a nuestro Dios uno y trino.